Tengan todos muy buenas tardes. En honor a los más puntuales, vamos a dar inicio con esta conferencia. Sean todos bienvenidos. Para los estudiantes de cuarto año de la Cátedra Literatura Salvadoreña y Centroamericana 2, es un honor poder dar inicio con esta conferencia. En esta ocasión tenemos el honor y el privilegio de tener como ponente invitado al escritor guatemalteco Francisco Méndez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Primero, para ponernos en contexto, esta conferencia se titula Testimonio, Ficción y Causa Revolucionaria en la Literatura Centroamericana. Pues primero que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y sobre todo participar con ustedes, estudiantes, profesores, amigos centroamericanos. Para hablar de testimonio, vamos a preguntarnos primero qué es el testimonio. Sabemos que de acuerdo a la clasificación de géneros literarios, tenemos la narrativa, la poesía y la dramaturgia. En el caso de la narrativa, yo siempre he hecho la clasificación en novela, cuento, ensayo y testimonio. Entonces el testimonio está inserto dentro de la narrativa, con sus especiales características y peculiaridades, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Y cuando nos estamos refiriendo a la producción testimonial en Centroamérica, es precisamente en esta región de Centroamérica que le hemos llamado testimonio, porque existen antecedentes en las guerras, incluso en la gran diáspora de los judíos en Alemania hay testimonios, es decir, testimonios bíblicos siempre los han habido. Sin embargo, cuando hablamos de la producción testimonial centroamericana, nos referimos a un momento histórico y a unos hechos que tienen que ver precisamente con la violencia y las guerras internas en nuestros países. No en toda Centroamérica hubo luchas internas, guerras civiles, pero en donde no hubo, sí hubo presencia, especialmente de Estados Unidos, y acuérdense que todo esto se da al tenor de la Guerra Fría, es decir, que estamos hablando de los años 60, y entonces vamos a ver un poco más adelante cómo es que ese caldo de cultivo va a dar precisamente para que nosotros hablemos de testimonio en América Central, porque siempre existe un poco esa pregunta. ¿Sí han habido testimonios? Por supuesto que los han habido, pero nos referimos específicamente a una producción testimonial centroamericana. Voy a comenzar citando a Carmen Ochando Aymerich, una escritora española, escritora y crítica, que dice que el testimonio ha sido definido como una narración etnográfica, una novela realista o también una novela testimonio o una testinovela. Y para comprender el significado del testimonio, ella dice que hay que verlo como un documento, como un fresco, que produce aquellos hechos sociales que marcan los verdaderos hitos de la cultura de un país. Es decir, que ella nos está diciendo que tiene que ver mucho con la cuestión etnográfica, y lo vamos a ver por qué es así. ¿Por qué se le llama también novela testimonial o testimonio novelado? Que son clasificaciones que se han hecho con el paso del tiempo. ¿Y por qué es un fresco, verdad? Imaginemos un fresco maya o un fresco en las cavernas, digamos, de Altamira. ¿Qué pasa con eso? Esos son testimonios que han dejado a través de la historia en diferentes épocas, en diferentes momentos históricos. Si nos remontamos un poco antes, la palabra testimonio viene precisamente de testículos, porque tenía que ver precisamente con la idea de que se tenía que testificar y que la forma de tomar el testículo era como garantizar de lo que se estaba diciendo era cierto. Así que ahí podemos ver un poco los orígenes en sí de la palabra. Y luego, poco a poco, vamos a ver cómo va tomando un contexto ideológico, un contexto político y un contexto social. También miren, en cuanto a los testimonios, decirles que como nos ocurre constantemente en Centroamérica, o por lo menos nos ocurría antes, nosotros como centroamericanos producimos enormes libros, enormes poemas, grandes novelas, ensayos, y por lo general han sido estudiados fuera. Es decir, aunque hemos tenido una crítica, quizá no había una crítica científica, por decirlo de esa manera, hasta hace unos 30 años. Pero anteriormente las historiografías, es decir, las historias de la literatura
latinoamericana, centroamericana, se hacían afuera. Se hacían desde Europa, desde Estados Unidos o desde otros países de América Latina. Porque poco a poco se han ido haciendo historiografías nacionales y poco a poco la crítica ha tomado un poder en nuestras universidades. Es determinante porque es la que puede dialogar con los textos escritos. Desde hace algunos años ya hay críticos centroamericanos que dialogan. Y se lo digo porque voy a citar algunos críticos de otros lados, pero también voy a citar algunos críticos centroamericanos que de alguna otra manera están aportando desde adentro la forma de encontrar el testimonio. También se dice que el testimonio es el desentrañamiento de una realidad, una profundidad expresiva, arraigada en la investigación histórica, lenguaje basado en la oralidad y la contribución a la articulación escrita en la memoria colectiva a través de uno de sus protagonistas más significativos. ¿Qué significa esto? Primero es que vamos a ver que el testimonio siempre está relacionado con una realidad que está dentro de nuestro contexto. Por eso vamos a ver que la producción testimonial en América Central va a tener un momento histórico en el cual fue producida, fue publicada, hubo una eclosión, ¿verdad? Y luego dejó de tener, no vigencia, pero dejó de tener cierta importancia en cuanto a sus publicaciones. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una realidad y contar una realidad, nosotros como centroamericanos hemos vivido, sobre todo en los años 60, 70, 80, incluso 90. En El Salvador se firma la paz en el 92, en Guatemala en el 96. Entonces, durante esos años, por ejemplo, Guatemala, que comenzó el 13 de noviembre de 1960, la guerra que duró 36 años, de alguna otra manera el testimonio surge precisamente en ese momento histórico, en el momento en que hay una lucha, en el momento que hay un grupo guerrillero que quiere alzarse al poder porque está harto, hay grupos indígenas que han sido completamente oprimidos, y entonces eso hace que de alguna otra manera las formas de lo que se escriba vaya a cambiar, porque ustedes saben que el arte responde a la realidad. El arte siempre responde a su contexto. Entonces, cuando hablamos de que el arte es un desentrañamiento de la realidad, es precisamente eso. Es que se aborda desde un punto de vista, por supuesto, particular, lo que está a nuestro alrededor. Por eso vamos a ver por eso es que es un testimonio, por dar fe de algo que está ocurriendo. Porque el testimonio está basado en la realidad, porque los testimonios son contados, ¿verdad? Es decir, el testimonio de me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de esta mujer que huyó de Guatemala debido a la violencia, al asesinato de su padre, de sus hermanos, que tuvo que irse de Guatemala huyendo y llegó a Francia. Entonces ella contó lo que estaba pasando. Entonces Elizabeth Burgos, que fue la que redactó en realidad el libro, luego vamos a ver cuáles son las formas de escritura del testimonio. Entonces empezó a grabarle a Rigoberta su testimonio, miren. Pero lo que pasa es que se grabó de acuérdense que cuando uno, por ejemplo, yo soy periodista, hago una entrevista a Horacio Castellanos Moy. Después de que le hago la entrevista, yo la transcribo. Y Horacio me dice, mira, men, es que fíjate, man, que el chile que llegó, y yo digo, no, yo voy a cambiar, voy a quitar men y man y todo eso, y voy a hacer, fíjese usted que en El Salvador haría, porque eso es lo que hacemos los periodistas, hacemos una transformación del lenguaje. En el testimonio no. En el testimonio se escribe tal y como fue, se escribe tal y como fue narrado oralmente. Y como uno habla así, yo les puedo decir, en el caso de Rigoberta, decía, bueno, pues es que fíjese que como yo le estaba diciendo, esa es la oralidad. Y es precisamente, eso es uno de los elementos que nutren al testimonio. Podemos hablar de algunos otros autores, como John Beverly, es un académico gringo, ¿verdad?, que dice que el testimonio está con un pie en un género y con otro del otro lado de la raya. Es decir, caracterizado por la hibridez. Eso es algo que también quiero decirles. Es decir, el testimonio está como dice uno, mira, vos vengo mitad pie, mitad caballo. Por ejemplo,
Rigoberta se publica su libro, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Pónganse a pensar en los críticos, dijeron, pero ¿qué es esto? No es una novela, porque aquí hay nombres de personas reales, hay nombres de organizaciones guerrilleras, hay hechos históricos que ocurrieron, pero entonces no es un libro histórico, pero tampoco es sociológico, porque está la vida de ella, hay un personaje central que digamos que vehiculiza durante el libro, que es Rigoberta Menchú, como un personaje. Entonces es una novela, puede ser una hoja de vida. Es decir, empezaron a entrar, digamos, en muchas discusiones sobre qué era ese texto. Entonces, digamos que como no han pasado muchos años desde que hizo toda esa gran producción centroamericana de testimonios, pues se han creado ciertos parámetros teóricos para poderlos identificar, para poder decir, bueno, miren, este puede ser un testimonio novelado o esto puede ser una novela testimonial, o por ejemplo, ¿verdad? Margaret Randall, que fue una importante académica que estuvo en Nicaragua haciendo muchos testimonios. Ella incluso publicó un manual para hacer entrevistas testimoniales. Eso lo pueden encontrar incluso en internet. Hay un libro que se llama La voz del otro, que ha sido publicado varias veces, pero la Universidad de Rafael Andívar lo publicó aquí en Guatemala y está en línea, se puede leer. Entonces ahí Margaret Randall le explica cuáles son, digamos, los métodos y las fórmulas para poder hacer testimonio. Es decir, hay una gran, digamos, voy a decirlo así, ¿verdad? Abanico de posibilidades en las cuales se puede entender cómo es esa producción testimonial. Porque acuérdense que afortunadamente en la literatura no es que todo está escrito. Ya dijeron, miren, la novela es esto y esto. No. Digamos que hay siempre cambios, no podemos ser totalizantes, no podemos decir que un cuento solo hay un personaje, porque hay cuentos que no tienen personajes. La literatura es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Es una ciencia social, entendida dentro de la crítica, dentro del análisis. Entonces, como no es una ciencia fáctica como las matemáticas, o la física, o la química, pues se puede estudiar y tiene resultados distintos en investigaciones distintas. Entonces, eso pasa con el testimonio. ¿Qué significa ser híbrido? Híbrido significa tener, por ejemplo, un hecho A y un hecho B, y el resultado es un C. O sea, no es ni A más ni B más, sino que es un C. Es una forma distinta, ¿verdad? La hibridación se ha estudiado mucho precisamente en esta época de la posmodernidad, porque es una forma de entender una mezcla, una amalgama de textos que sale al final uno diferente, ¿verdad? Es decir, imagínense entre la novela, entre el periodismo, entre la sociología y la antropología, ¡pum!, salió un testimonio. No salió una sociología novelada, ni un reportaje, sino que salió un testimonio. Por eso es que se le llama hibridación. Entonces, por eso es que se conoce que el testimonio es y no es una forma auténtica de la cultura subalterna. Es y no es una narrativa oral. Es y no es documental. Es y no es literatura. Concuerda y no concuerda con el humanismo ético que manejamos como nuestras ideologías prácticas académicas, también lo dice Beverly. Es decir, miren, se ha dicho que el testimonio ha sido producido por el subalterno. Cuando hablamos de subalterno nos referimos básicamente a los estudios de la subalteridad. Son estudios que hicieron precisamente algunos profesores académicos muy importantes de la India, estudiados ellos en Inglaterra, que crearon, digamos, con diferentes producciones de libros, esta teoría literaria que se llama la teoría de la subalteridad, el subalterno. Hay dos, Homi Bhabha es uno de ellos, que tiene un libro muy importante que se llama la locación de la cultura, el lugar de la cultura, ¿dónde está la cultura? Y el otro, que es un libro de Galatai Spivak, que se llama ¿Puede el subalterno hablar? Así se llama el libro. A eso se refiere Beverly con la cultura subalterna. Es decir, cuando uno entendió la producción testimonial literaria centroamericana, se dio cuenta que todas esas producciones se estaban haciendo desde la subalteridad, es decir, Rigoberta Menchú. Ella era una indígena nacida en una aldea que se llama Chimel, de un municipio que se llama Uspantán, de un departamento que se llama Quiché,
que durante el conflicto armado que se los mencionaba, de 1960 a 96, fue una de las zonas más golpeadas por el ejército, porque en Guatemala la guerra fue básicamente, dejó como resultado más de 275,000 personas, de las cuales, imagínense ustedes, 9.5 de esas eran víctimas inocentes. Y por lo general el 90% lo cometió el ejército. Todas esas masacres y todo esto que ocurrió de manera similar en El Salvador fueron operadas desde el Estado por medio de su aparato ejecutor, que era el ejército. Entonces, Rigoberta Menchú era una mujer que dentro de la cultura machista es subalterna. Una indígena que dentro de la cultura de este país es marginal. Y guatemalteca, porque nosotros como centroamericanos dentro del mundo y dentro de Latinoamérica y el mundo en sí somos subalternos, es decir, no somos países, digamos, productores, producimos grande cultura, pero en términos generales del mundo no lo somos. Entonces, digamos, si vemos esas 3 veces marginales, entonces ella huyendo de las balas, huyendo de todo de estas masacres y todo, pues se convirtió en una mujer subalterna. Y así como ella, otros autores, como por ejemplo Claribel Alegría, en el caso de ella una escritora, una mujer salvadoreña, nicaragüense, que también produjo testimonios importantísimos, unos ella sola y otros con su esposo, como Cenizas de Izalco, por ejemplo, o como No me agarran viva. Digamos que si hablamos de la situación del hombre y la mujer, pues ahora ya ha cambiado mucho, pero siempre la mujer ha estado en la marginalidad precisamente porque el hombre es el que ha tenido el poder. Si hablamos de cuestiones étnicas, los grupos indígenas, sobre todo en Guatemala, que es un país de mayoría de grupos indígenas, son los que han estado en la marginalidad por muchos años. Entonces, quienes han hecho esas producciones testimoniales, por lo general, son los que están en la marginalidad. Entonces, solo piensen una cosa. Imagínense más adelante, cuando Rigoberta Menchú, después de que se dio a conocer su libro, después de que tuvo una importante trascendencia, porque el libro se publicó en muchos idiomas, después a ella le dieron el premio Nobel de la Paz en 1992, luego fue una candidata a la presidencia en Guatemala, ya no era marginal. Para la teoría literaria, ella ya no podía ser un testimonio. Es algo que se puede discutir, por supuesto, pero cuando se habla del testimonio, se habla precisamente que es y no escrito por la cultura subalterna. Por eso es importante, cuando nosotros veamos los textos, cuando ustedes analicen, lean las obras testimoniales de diferentes autores, hay que ver desde dónde se escribieron. Es decir, por ejemplo, otro testimonio muy importante en Guatemala es el de Mario Payeras, que se llama Los días en la selva, que fue uno de los primeros testimonios que ganó un premio muy importante que en Cuba se creó a partir de la Revolución Cubana y que se llama el Premio Casa de las Américas. Y que dentro de la producción de premios, dentro de los premios se puso testimonio con este libro que se llama Los días en la selva.